Bienvenidos a nuestra caja de compensación familiar de Cundinamarca con Facundi. Mi nombre es John Fabio García Sánchez y los voy a estar acompañando con estos consejos claves para la vida que nuestra organización ha querido generar o diseñar para nuestros afiliados y usuarios. Hoy el título queremos desarrollar, le he querido dar el nombre de Como es el padre y la madre, así es la familia. Muy bien, y quisiera empezar por decirles que cuando nosotros entablamos una relación, probablemente no definimos de común acuerdo con la pareja cuál va a ser ese propósito que vamos a tener en ese nuevo rol que la vida nos va a entregar de ser padres. Probablemente algunos sí lo hicieron, otros quedamos en mora de ese ejercicio. El hecho de que no lo haya hecho no significa que no lo pueda hacer en este momento, que es la invitación que quiero hacer. Creo que en este momento de cuarentena es un momento clave para entrar a hacer reflexiones y ajustes de ciertas cosas que probablemente no estamos haciendo bien, y mucho más cuando estamos hablando de familia. Entonces, yo quisiera empezar por decirles que el propósito de los padres, desde mi punto de vista, cada uno de ustedes podrá definir el suyo, pues desde mi punto de vista es como enseñar a vivir a sus hijos con sabiduría y disciplina. Creo que ahí hay dos elementos que son muy transversales, que son muy fuertes, que juegan un papel fundamental y es un cimiento perfecto para la construcción de familia. La sabiduría no necesariamente habla de la inteligencia o del conocimiento. Para mí la sabiduría es mucho más el ejemplo que yo, a través de mis actos, a través de mi lenguaje corporal, de mi lenguaje verbal, estoy teniendo con otro ser humano. Entonces, fíjate que si yo soy cuidadoso con eso, puedo actuar con sabiduría. Si yo entiendo que levantar la mano puede generar algo en el otro, estoy siendo sabio. Si yo sé que mis palabras pueden tener un efecto trascendente en la vida del otro, de la otra persona, no solamente a nivel psicológico, sino emocional, estoy siendo sabio. Entonces, fíjense que eso juega un papel muy importante. Y el otro, que es la disciplina, pues que es un valor eh, que desafortunadamente se ha perdido mucho en estos tiempos. Yo diría que por una presión bastante fuerte de los medios, de la sociedad, de creer que los padres hay que ser flexibles, de que hay que flexibilizar un poco las reglas. No comparto esa posición. Creo que eh, para que exista una gran familia y se pueda cumplir un gran propósito como padres, se deben generar unas reglas de comportamiento claras que se deben cumplir. Creo que cuando un papá dice vaya y haga esto, pues más se demora en decir vaya, haga esto, que ya lo debe estar haciendo. Eso no es malo. Creo que lo que nos enseñaron probablemente a ti o a mí, nuestros padres, que estaban en esa línea, no nos hizo malas personas, nos hizo al contrario buenas personas, por lo menos buenos ciudadanos, personas que respetamos la autoridad, personas que respetamos a nuestros mayores, y creo que eso no se puede perder. Ese tipo de disciplina creo que es importante mantener. Muy bien, ahora, ¿qué enseñar a través de ese propósito de los padres? Yo he definido 8 aspectos rápidamente. Probablemente hay muchos más, pero para mí son más importantes. Te invito a que tú revises cuáles otros podrías sumar a estos 8, para que los incluyas, pero pues te voy a dar como el punto de partida para que lo tengamos en cuenta. Yo como papá y tú como mamá, debe haber una enseñanza muy fuerte en hacer lo correcto, lo justo y lo imparcial. Creo que este es un buen inicio. Creo que el ejemplo marca el derrotero de esa enseñanza. Si yo soy cuidadoso en la forma de tratar a mi esposa, pues eso va a ser lo que mi hijo va a hacer probablemente en el rol que tiene en este momento de estudiante con sus compañeros de estudio, y más adelante probablemente en el rol de ciudadano, o más adelante en el rol de papá y mamá con su esposa y con sus hijos. Entonces, fíjese que ese elemento juega algo clave. Enseñarle a tomar decisiones. Fíjate que la toma de decisiones, no hay que esperar a llegar a la universidad para que nos enseñen una cantidad
de métodos para poder tomar decisiones, sino que las decisiones se enseñan desde el hogar, ¿sí? Si yo sé tomar decisiones de manera imparcial y justa, creo que el ejemplo que estoy dejando en mis hijos es bastante profundo, con unas raíces maravillosas que van a generar unos frutos muy importantes para la sociedad. Tengan en cuenta eso. El segundo aspecto es enseñar a hacer el bien. Fíjense que esto puede ser muy básico, pero es muy importante mencionarlo. Creo que tú y yo queremos que esta sociedad cambie, queremos que haya menos violencia, que no maten por robar celulares y una cantidad de cosas que no vale la pena mencionar en este momento, pero que probablemente tú conozcas. La forma de cambiar esa sociedad no es generar una crítica hacia nuestros gobernantes, no. Creo que ese no es el camino. Creo que es la autocrítica hacia nosotros como padres. Yo le estoy enseñando a mi hijo a hacer el bien a los otros, a tener buenas acciones con los demás. Creo que ese es el punto de partida. La familia es el núcleo clave de lo que va a suceder en la sociedad. Entonces, tengamos en cuenta esa segunda enseñanza. La tercera es enseñar a no colocarle tropiezo a los demás. Sí, y eso lo enseña uno desde el hogar. Uno le enseña a sus hijos a ser transparente, a ganarse las cosas con el sudor de la frente, a no coger cosas ajenas, a no ponerle la zancadilla a otro para alcanzar probablemente un resultado favorable. Creo que eso es importante. Si tú lo haces bien en este momento con tus hijos, probablemente le vas a entregar a la sociedad unos trabajadores que se van a ganar las cosas por mérito propio y no porque utilicen otro tipo de recursos no adecuados para alcanzar posiciones de privilegio. Muy bien. El cuarto es enseñar a honrar. Fíjate que el honrar uno podría tenerlo una mirada en dos vertientes. La primera es hacia el respeto hacia los adultos. Creo que eso lo enseña, y eso lo enseña es cuando el papá le enseña a sus hijos a respetar a su mamá y cuando su mamá le enseña a respetar a su papá. Eso no es que sea solamente el hombre o solamente la mujer, creo que es conjuntamente y a través también del ejemplo que se enseña que sus hijos deben respetar la autoridad. Y la otra vertiente es uno honra a su padre cuando los frutos de sus hijos son maravillosos. Es decir, y los frutos son los comportamientos y las acciones que ellos van a tener cuando nosotros no estamos presentes. Entonces, esto yo lo tengo que enseñar y yo tengo que generar desde pequeño, a la edad que tengan nuestros hijos, elevar un poco ese estado de conciencia de que los actos de ellos es el resultado de las acciones que yo y mi esposa han tenido con ellos. Muy bien, el quinto es enseñar a expresarse amorosamente. Si eso se enseña desde el hogar, creo que eso es la cuna del tema. Creo que la forma en que yo me dirijo con mi esposa o la forma en que yo le digo a mi hija haga algo o la forma en que yo corrijo a mis hijos juega un papel importante. Ahí hay una pauta de comportamiento clave y yo quisiera decir que cuando yo digo expresar con amor no significa que tú no puedas en algún momento levantar la voz y decirle eso no se hace, no, pero creo que hay que saberlo hacer, creo que no hay que utilizar fuerza desmedida, creo que hay que buscar el sitio adecuado, el lugar, las personas que hagan parte de esa conversación para poder encauzar probablemente acciones que no han sido las más adecuadas. El sexto es enseñar a ser humildes. Creo que esto es un papel importante. Creo que los papás tenemos que entrar en un proceso de reflexión, de decir, yo a mi hijo le he enseñado a ser más materialista o a ser más humilde y conectarse más con el otro. Y esto es una buena reflexión, porque probablemente lo que nos está vendiendo el mercado y la sociedad es que yo le enseño a mis hijos que él tiene que andar con las mejores zapatillas, con el mejor iPhone, con las mejores cosas, para que los demás no lo vean menos. Y creo que esa no es la mejor enseñanza. Creo que la enseñanza es enseñarle el valor
de ser humilde, de ganarse las cosas. No es que no lo pueda tener, porque eso no es malo, pero con una mirada muy diferente. Espero que usted me esté entendiendo un poco lo que le quiero referenciar en este momento, ¿sí? Porque si no, más adelante la sociedad que vamos a tener va a ser personas totalmente materialistas que solamente van a ver lo que lleva puesto y no lo que lleva dentro. Muy bien, enseñar a ser ejemplo, pues no, esto no habla solamente del ejemplo que nosotros como papá de manera primaria debemos entregarle a nuestros hijos, sino la cadena que yo genero cuando soy ejemplo a mi hijo y mi hijo es ejemplo a los demás. Entonces fíjese que si yo soy un buen padre, que genero diálogo constante en mi familia y la forma en que yo respondo en la solución de los problemas, pues es la pauta que le estoy generando a mi hijo para que en su ámbito que él se mueve, puede ser el escolar, lo haga de la misma manera. Y el último es enseñar a tomarse las palabras en serio. Creo que esto es muy importante en la medida de que hoy se ha perdido mucho eso. Hoy se ha perdido la voz de autoridad del papá o de la mamá, ¿sí? Probablemente porque se ha caído en algún error de desautorización de parte de alguno o del otro, ¿sí? Creo que es momento, probablemente ya nos hemos equivocado, pero es el momento de tratar de encauzar esos errores y tratar de cambiarlos. Creo que el respaldo que debe existir tanto para la esposa como para el esposo juegan un papel importante en la educación de los hijos. Y estas son las ocho enseñanzas que yo quería darle. Y solamente quiero decirles que cómo se logra que esto permee a su hijo, que eso quede realmente, porque si no nos quedamos solamente en la oratoria y no pasa nada. Esto es muy sencillo lo que voy a decir, pero creo que tiene poder, y es que cuando tú tienes la capacidad de abrirle el corazón a tu hijo, él recibe tu sabiduría. Y el abrirle el corazón a tu hijo es, probablemente te has equivocado, tienes que entrar en un acto de perdón con él. Te tienes que sentar familiarmente y generar actos de perdón para poder sanar nuestros corazones. Creo que cuando nuestro corazón está totalmente desencriptado de las heridas, del dolor y de una cantidad de cosas que pueda llegar a acumular nuestro corazón, lo sabio tuyo va a permear totalmente el corazón de nuestros hijos. Eso era todo lo que les quería compartir. Espero que esto los lleve a un proceso de reflexión. Creo que me extendí un poco, pero pues era necesario. La verdad traté de recortar mucho el tema. Espero vernos en otro video, ampliando un poco este ejercicio familiar que nuestra caja de compensación familiar de Cundinamarca con Facundi quiere generar con sus afiliados usuarios. Muchas gracias y hasta una próxima.